Hola mis peltopianos, ya estamos aquí por fin tenemos este Sabika en el canal y es que es verdad que ha llegado hace bastante poquito, entre comillas, llegó a casa hace un par de semanitas y llevamos un par de semanas trabajando con él, jugándolo, leyendo el reglamento, viendo realmente a ver cómo grababa esta reseña, así que aquí os dejo la reseña de este Sabika, que la he disfrutado un montón, como hacía un montón que no disfrutaba grabando. Así que nada más, lo único que os voy a decir primero que este Sabika es del Gran Germán. Tenemos más juegos suyos en el canal. Es una edición de Ludonova, es de 1 a 4 jugadores, tiene modo solitario que, viendo un poquito cómo funciona a 2 jugadores, creo que se puede disfrutar muchísimo. De 60 a 120 minutos, es un juego sesudo, es un juego durete y para más de 14 años. La ilustradora es Laura Bebon, me parece muy acertado. Me gusta muchísimo el arte que le han dado, la vuelta que le han dado, todos los edificios, es que todo, y queda súper claro. Una vez que sabes las acciones, también el grafismo, la iconografía queda muy clara y no necesitas irte a un manual, a una hoja de ayuda para saber lo que estás haciendo. Así que nada más, no le voy a dar más vueltas y os voy a presentar y voy a decir cómo se juega a este Sabika. Aquí tenemos la preparación para una partida a 2 jugadores a Sabika. Paciencia, que no se abrume el tablero, que no se abrumen tantas cosas porque no hay nada aparte de esto, ¿vale? Es decir, obviamente está el tablero de juego y los tableros de jugador, pero todo se va a colocar dentro del propio tablero, cosa que con un tablero tan grande se agradece. Así que voy a empezar a explicar la preparación, como ya digo, de esta partida a 2 jugadores. Lo primero que tendremos que hacer, obviamente, es colocar el tablero por el lado adecuado, que se encuentra aquí. Este tablero es para 1 o 2 jugadores y por el otro lado para 3 y 4. Hay unos bloqueadores que se utilizan solo para 3 jugadores. En esta partida, obviamente, no los vamos a colocar. Vamos a empezar colocando los sultanes, que son estos trabajadores doraditos, en su lugar correspondiente en el rondel central. Siempre van a comenzar de la misma manera, siempre van a empezar todos los sultanes. Meteremos en el saquete todas las materias primas y las mercancías y sacaremos una ficha al azar en cada uno de los huecos, que tendrán que estar colocadas por la materia prima. Tendremos una reserva al alcance de todos los jugadores de los dinares y el resto de recursos. Colocaremos la ficha de narrador, que es el libro dorado, en la primera posición del marcador de rondas. Mezclaremos los deseos del sultán boca abajo, teniendo en cuenta las A's, las B's y las C's, y sacaremos una al azar de cada uno de ellos. Ahora sí podremos darles la vuelta y colocarlos en la zona punteada en las 3 marcas que tenemos, en orden, el A, el B y el C. Los deseos que no hayamos colocado simplemente se irán de esta partida. Colocaremos las losetas de construcción, que son las hexagonales, en estas 2 zonas de aquí. En las de la era 2 separaremos las que son para más jugadores, así que solo tendremos estas 9. Colocaremos las marrones por aquí, que son las de la primera era, y las azules por aquí, que son las de la segunda. Barajaremos los almacenes, que son estas 2 pilas de aquí, los separaremos en 2 pilas y colocaremos 2 boca arriba en cada una de las zonas, 4 que están disponibles y el resto de pila. Barajaremos el mazo de cartas de construcción menor, las colocaremos en su lugar correspondiente y sacaremos 4 boca arriba en esta zona de aquí. Barajaremos las cartas de poema menor, se colocarán en esta zona de aquí y sacaremos 3 que son los correspondientes a 2 jugadores. Barajaremos las cartas de poema mayor y sacaremos lo correspondiente al número de jugadores, que son 2 por cada jugador, en este caso 4 en total. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que sean de letras diferentes, en este caso están la A, la B, la H y la D. Podéis separarlo por letra o simplemente barajáis todo, vais sacando una y si tenéis alguna repetida la volvéis a guardar y sacáis hasta que las 4 sean diferentes. El resto de poemas mayores se irán de la partida. Mezclaremos las losetas de ciudad, que son estas que no vienen dibujadas en el tablero, sino que las ponemos nosotros, las mezclaremos y pondremos una al azar en cada una de las ciudades. Ya veis que hay rojas y azules. Como salgan han salido y ya os explicaré para qué van a funcionar. Las que nos sobren se irán también de la partida. También en el lado izquierdo de cada una de las ciudades colocaremos un sello de esta forma, solo en el lado izquierdo. Y por último, en la zona general, cogeremos las cartas de comercio, que son las que tienen este dorso, elegiremos una de ellas al azar y la colocaremos en esta posición de aquí. El resto de cartas se irán de la partida. Con esto terminamos la preparación general. Vamos a ver ahora la preparación de jugador. Cada jugador obtendrá un tablero de jugador que llamaremos taller. Cogeremos 4 losetas iniciales de almacén y las colocaremos en su lugar correspondiente.
También le otorgaremos una carta de equilibrio arquitectónico, que no es una carta de ayuda, sino una carta donde voy a poder hacer construcciones y me llevaré unos beneficios que son los que me ayudan con esta carta para saber cuáles son. Colocaremos los 4 trabajadores, por así decirlo, aunque cada uno de ellos tiene un nombre, en esta zona de aquí. Vuelvo a repetir lo mismo que con los sultanes. Se colocan de forma vertical en los cuadraditos que hay correspondientes en la zona del taller. Estos trabajadores son 2 alarifes, un comerciante y una poetisa. El contador de puntuación irá en el tablero general en el track correspondiente. Y este marcador comienza en el 5. Luego tenemos el marcador de parias, que es la estrellita de aquí que comienza en 0. Luego tendremos el marcador del favor del sultán, que se coloca en la zona más a la izquierda de la fuente de los leones. Y los 9 barcos de todos los jugadores comienzan en el reino de Granada. Por último, cogeremos 2 losetas de inicio al azar. Elegiremos una de las 2 y descartaremos la otra boca abajo. Imaginaos que esta es nuestra elección. El jugador azul ha elegido esto, el jugador amarillo, es decir, nosotros hemos elegido esto. Lo primero que nos tendremos que fijar es que esta loseta otorga al jugador inicial. La loseta con el número más bajo se ganará la loseta de Sabica que indica el jugador inicial. Después cada uno de los jugadores cogerán dinares dependiendo de su colocación en el orden de turno. En este caso, este jugador es el inicial, cogerá 3 dinares, también cogerá una materia producida a su elección, teniendo en cuenta que solo podemos tener una de cada color en nuestro tablero. También cogeremos uno de yeso que colocaremos en nuestro almacén y otro dinar por el interior de nuestra loseta. El otro jugador cogerá, por ser segundo jugador, 3 dinares, una materia producida también y un mármol. Para recordar al jugador inicial vamos a reordenar, en caso de que fuese necesario, los contadores de parias, estando arriba del todo el jugador inicial. Y ahora sí podemos comenzar a jugar. Una partida de Sabica va a durar 5 rondas. Los jugadores vamos a tener que mover a los trabajadores a través de los 3 rondeles, el exterior, el intermedio y el interior. Cada rondel va a servir para una cosa diferente. La exterior va a ser la construcción de la Alhambra. La intermedia va a ser el comercio por las rutas comerciales y el interior será para tallar los poemas en las salas del monumento. Al finalizar cada ronda vamos a tener que pagar los parias necesarios y podríamos tener que consultar los deseos del sultán, a ver si se han cumplido o no. También si estamos jugando con la versión más avanzada, podríamos ejecutar algún evento. Y tras acabar con la 5ª ronda, haremos un recuento final y el jugador que más puntos tenga habrá ganado este Sabica. Lo primero que vamos a hacer es ver los diferentes recursos que tenemos en este juego y cómo se van a utilizar, a incorporar o a mejorar. Lo primero que tenemos obviamente son los dinares. Tenemos dinares, monedas de 1, de 3 y de 5. También tenemos materiales que tenemos por aquí, ya lo hemos dicho, el yeso, la madera, el mármol y el cristal. También tenemos las mercancías, que son las que comienzan aquí y están metidas en un saquete. Las mercancías son limitadas durante una ronda. Si tenemos que coger alguna mercancía, se cogerá del rondel. Si ya no quedan, no podré obtener mercancías de ninguna otra forma. Lo que tenemos en el rondel son materias primas. Ya os he dicho que tendremos nuestras casillas de procesamiento en esta zona de aquí y solo podemos tener una de cada color. Si tuviera una materia prima de un color correspondiente y me llevase una segunda, no la voy a colocar, sino que lo que puedo hacer es mejorarla a su mercancía correspondiente. Si me llevo una materia prima y no tengo ninguna y no tengo forma de mejorarla, simplemente se quedará como materia prima y más adelante podré mejorarla a mercancía. Los materiales vamos a tener que guardarlos en nuestro almacén. Con materiales me refiero a lo que ya os he dicho: yeso, madera, mármol y cristal. Todos ocupan un hueco y a priori solo vamos a tener 4 huecos en nuestro taller. Como veis, tenemos una cajita en cada uno de los almacenes que indica que podemos guardar una mercancía. Más adelante, si incorporamos o mejoramos los almacenes, podremos aumentar el número de materiales que podemos almacenar en un mismo almacén. Ya veremos cómo se realiza esto. Las construcciones mayores nos van a dar beneficios, además de ayudarnos con los favores del sultán. Las construcciones menores también nos van a dar beneficios y nos van a ayudar con los favores del sultán. Y los poemas mayores y menores nos van a dar beneficios durante la partida o de forma inmediata y puntuación de final de partida. Las parias representan los tributos que tenemos que pagar a la corona de Castilla. En cada una de las rondas vamos a tener que pagar lo correspondiente y no será bueno no poderlos pagar al final de la ronda.
Los barcos van a servir para hacer las rutas comerciales por el mapa y los puntos de prestigio, se ganen donde se ganen, van a marcar la puntuación durante y al final de la partida. Ahora que más o menos sabemos un poco de lo que estamos hablando, vamos a pasar a ver cómo se juega. Como ya os he dicho, una partida de Sabika tendrá 5 rondas. Las 2 primeras serán de la era 1 y aquí haremos un cambio a la era 2. La ficha de narrador va a ser la que nos va a ir marcando las rondas, los pagos, los eventos si estuviéramos jugando con ellos, el cambio de era y también los favores del sultán. Cuando la ficha de narrador alcance la última casilla, se procede a la puntuación final. Haremos el pago correspondiente, los favores del sultán y se acabará la partida. Cada ronda va a tener 2 fases, la fase de acciones y el final de ronda. La fase de acciones básicamente viene determinado por el rondel central. En el rondel exterior vamos a poder colocar a los 2 alarifes, que van a hacer acciones en este rondel. En el rondel central podremos colocar a nuestro comerciante, que solo tenemos uno. Y en el rondel interior podremos colocar a la poetisa, que también tenemos solo una. En la fase de acciones colocaremos uno de nuestros trabajadores activos, es decir, que estén de pie, ya sea en nuestro taller o en el rondel. Y tendremos que decidir si van a trabajar o a descansar. Trabajar es básicamente hacer acciones en sí mismo. Si el trabajador está en nuestro taller, podré cogerlo y llevarlo al rondel. Si el trabajador ya está colocado en el rondel, podré moverlo siempre en sentido horario. Tenemos que tener en cuenta si las fichas de sultán están colocadas en la casilla donde me voy a colocar y si hay algún otro trabajador en la casilla donde me voy a colocar. Eso sí, no podemos realizar una acción en la casilla donde esté mi otro trabajador. Por lo general, nuestro trabajador va a estar siempre en el rondel, así que vamos a hacer ese ejemplo. Lo primero que haremos si nuestro trabajador va a trabajar es mover el trabajador elegido en sentido horario, con las condiciones que os acabo de decir. Puedo moverlo de forma gratuita 1 o 2 pasos y si quiero moverlo algún paso más, tendré que pagar un dinar por cada espacio que se mueva de forma extra. También podríamos tener que pagar dinares en caso de que otro jugador o alguna ficha de sultán estén en esa casilla. En este caso pagaré un dinar más, en este caso también pagaría un dinar más. En el momento en el que decida que mi trabajador se va a quedar ahí, tumbaremos la figura y realizaremos la acción o acciones asociadas a esa posición. Podremos tener acciones principales o podremos tener acciones principales y secundarias, pero completándolas enteras antes de pasar al lado. Ahora pasaremos a ver las diferentes acciones que podemos realizar en todos los rondeles. Pero antes os voy a explicar lo que es descansar. Para descansar cogeremos el trabajador elegido, en este caso pues va a ser este, lo llevaremos a nuestro taller y en este caso lo tumbaremos. Si decidimos que nuestro trabajador va a descansar, como bien indica nuestro tablero, lo vamos a tumbar, vamos a ganar 3 dinares y vamos a perder un punto de prestigio. Así que cogeremos 3 dinares a nuestro taller y perderemos un puntito de prestigio. Cada casilla del rondel nos va a permitir hacer una acción diferente, así que vamos a pasar a verlas. Tenemos una muy buena ayuda para recordarnos qué hace cada una de las acciones con esta tarjetita de aquí. Aún así, voy a pasar a explicar todas las acciones. Lo primero que debéis daros cuenta es que las acciones están duplicadas en cada uno de los rondeles, ¿vale? Tenemos esta con esta, esta con esta, esta con esta y esta con esta. Es decir, solo vamos a tener 4 acciones en el rondel exterior. En el rondel intermedio voy a tener esta con esta con esta y esta con esta. Por tanto, voy a tener 3 acciones. Y en el interior pasa exactamente lo mismo. Estas 2 duplicadas, estas 2 duplicadas y estas 2 duplicadas, así que otras 3 acciones en total. Comenzaremos con el rondel exterior, que será la construcción de la alhambra. Vamos a tener la cantera menor y la cantera mayor. Esta es la mayor y esta es la menor. Pero no habías dicho que eran iguales ya, pero bueno, son materiales diferentes los que voy a poder conseguir. Es decir, si me coloco aquí, recordad siempre que si está el sultán tengo que pagar uno más, si hay otro jugador tengo que pagar uno más. Si me coloco aquí voy a poder conseguir 3 materiales en la combinación que yo elija de entre los disponibles. En este caso es mármol y madera, en este caso es yeso y madera. Así que cogeré los materiales correspondientes dependiendo de dónde me haya colocado. Recuerda que solo voy a tener disponibles los huecos que tenga de almacén, así que ojo con los materiales que voy cogiendo. La otra acción disponible es la de almacén. En el almacén podemos hacer 2 opciones. La primera será ampliar uno de nuestros almacenes del taller o la otra será activar uno de nuestros almacenes. Para ampliar el almacén, lo que voy a hacer es
coger una loseta de almacén de las dos disponibles junto a la casilla en la que haya colocado mi trabajador. Y lo colocaré en cualquiera de las 4 casillas disponibles en mi taller. Por ejemplo, voy a coger esta y lo voy a colocar aquí. Nunca vamos a tapar las cajas. Ahora veremos por qué podremos colocar almacenes encima de este. Me llevaré los puntos indicados de lo que haya tapado. Si es la primera vez que amplío el almacén, será un punto y lo subiré en el track correspondiente. Si es la segunda vez que ampliamos un mismo almacén, nunca taparemos las cajas porque es el recordatorio de los materiales que entran en ese almacén y lo que haré será llevarme 2 puntos porque se colocará de esta forma. Así este almacén almacenará 3 materiales. Más uno de aquí, más uno de aquí, más uno de aquí. Una vez que hemos ganado los puntos correspondientes al colocar el almacén, nos vamos a llevar los beneficios indicados en la parte superior. En este caso, nos llevaremos una materia prima y podremos producir una que ya tengamos en nuestro tablero y pasarla a mercancía. En este caso, pues nos llevábamos 3 dinares. La otra opción que tenemos disponible será activar uno de nuestros almacenes, que es lo mismo que os acabo de decir. Podremos coger uno de los almacenes visibles en nuestro taller, es decir, no podré utilizar el de abajo porque ya lo he tapado, y volver a activar su beneficio. Los almacenes iniciales no dan este punto si lo activo, es decir, es como si esto estuviera vacío. Otra acción disponible será el mercado, que son estas 2 acciones de aquí. Con el mercado vamos a ganar 2 dinares de base y además podremos realizar hasta 2 transacciones. Y hay 3 tipos de transacciones. La primera será comprar, que son los propios materiales e indicado en rojo. Podremos comprar yeso por 1 dinar, madera por 1 dinar, mármol por 2 y cristal por 3. También podremos vender, que están indicados en negro. Podremos vender yeso por 1 dinar, madera por 2, mármol por 3 y cristal por 4. Cada compra y cada venta cuenta como una transacción. Y vuelvo a repetir que podremos hacer hasta 2. Y otra de las acciones que podemos realizar es intercambiar materiales. Podremos pasar de yeso a madera, de madera a mármol, de mármol a cristal, sin pagar nada. Simplemente cada paso será una transacción. Y también podremos bajar un poquito la importancia y pasar de cristal a mármol a madera o de madera a yeso y entre medias ganar 1 dinar, porque bajamos un poquito la categoría del material. Por último tenemos la zona superior y la zona inferior del tablero, que será la acción de construcción. Tengo 2 tipos de construcción. Construcción mayor, que es esta de aquí, y esta de aquí, pero se realizan de la misma forma, o construcción menor, que es esta de aquí. Vamos a ver primero la mayor y luego la menor. Una cosa importante, y es que solo vamos a poder realizar construcciones de la era 1 en estas 2 rondas y después tendré que pasar a construir el otro lado de las losetas a partir de la era 2. Para realizar una construcción mayor voy a tener que utilizar este intercambio o este pago. Voy a coger de mis almacenes los materiales correspondientes y se van a colocar en esta zona de aquí para asegurarnos de que no perdemos nada. Para realizar una construcción mayor, ya sea de la era 1 o de la era 2, vamos a pagar de forma obligatoria un yeso y además podremos pagar otros 2 materiales diferentes al yeso y diferentes entre sí. Por ejemplo, y vuelvo a repetir, es de forma opcional, puedo poner un mármol y un cristal, o un mármol y una madera, o una madera y un cristal. Cogeré la loseta que me interese y lo llevaré a mi taller. ¿Qué vamos a hacer con los materiales que he utilizado para pagar? Llevarnos puntos de victoria. Recuerdo que habíamos pagado un yeso, un mármol y un cristal. Por tanto, 1 y 3, 4 y 4, 8. Así que hacer esta construcción mayor nos dará 8 puntos de victoria. Además nos llevaremos los beneficios correspondientes. Lo primero será avanzar en la Fuente de los Leones con el favor del sultán. Así que cogeremos nuestra ficha y pasaremos a la siguiente casilla. Ganaremos el beneficio de lo indicado, en este caso un dinar o un paria. Así que en este caso decidiré subir un paria en el track correspondiente. Y lo siguiente que haré será ganar una materia prima, si hay alguna disponible en el rondel, y además podré procesar una de las que tenga en mi tablero. En este caso no sería una buena construcción, lo he cogido al azar para haceros el ejemplo, pero no puedo hacer ninguna de ellas. Imaginaos entonces que estoy así que cojo una disponible en el rondel, por ejemplo esta, y la coloco en esta zona de aquí. Y con el procesador podré darle la vuelta a esta, ya que esta ya está procesada. Una vez que nos hemos llevado todo el beneficio, le daremos la vuelta para tener en cuenta el tipo de construcción que hemos realizado.
que podrá ser fuente, palacio o puerta. Y esto lo podremos utilizar en los favores del sultán. En caso de estar ya en la era 2, haremos exactamente lo mismo, solo que tendré que construir estas losetas de aquí. Tendré lo mismo, el pago correspondiente, me llevaré los puntos de prestigio, construiré la loseta que me interese, que también tiene diferentes edificios, avanzaré el favor del sultán y me llevaré el beneficio correspondiente. Le daré la vuelta en mi taller y me quedaré con esa construcción. Para realizar una construcción menor, elegiremos una de las 4 cartas de construcción menor disponibles. Eso sí, podré pagar un dinar para eliminar las 4 cartas primero y poner otras 4 nuevas y llevarme un punto de victoria. Como digo, para hacer esta construcción podré elegir una de las 4 cartas y pagar lo correspondiente. El primer material será obligado con lo que indique la parte inferior de la carta, es decir, en este caso tendré que pagar obligatoriamente o una madera, o un yeso, o un yeso, o una madera. También podríamos tener que pagar mármol si fuese este símbolo de aquí. Y pagaré exactamente lo mismo. Imaginaos de nuevo que voy a tener estos materiales en mi almacén. Lo tengo que tener disponible. Así que lo colocaré aquí. Voy a querer, pues por ejemplo, esta de aquí. Entonces, como obligatorio tendré el yeso y puedo pagar hasta 2 más diferentes. Pues vuelvo a pagar esto. Cojo esta carta, me llevo los puntos correspondientes que vuelven a ser 1 y 3, 4 y 4, 8 y me llevo la carta de construcción menor a mi sitio. Tengo que colocarla al lado de la carta de equilibrio arquitectónico que habíamos cogido al principio de la partida. Tenemos una especie de comodín que casa con cualquier cosa y a partir de ahora tendremos siempre 2 colores en las cartas. Si lo pongo de esta forma no concuerda, así que si lo pongo de esta forma me llevará el beneficio asociado a ese color. En este caso será coger un dinar y hacer una acción de almacén. Dependiendo del color que unamos, así tendremos una acción diferente. El naranja nos permite coger 4 en cualquier combinación entre dinares y parias. El verde nos permite coger una materia prima, una materia procesada o realizar una acción de barco que todavía no hemos visto. El azul nos permite coger un yeso y un cristal o realizar una acción de poema que todavía no hemos visto. Y el rojo ya lo habéis visto, un dinar y una acción de almacén. Con esto hemos terminado las acciones del rondel exterior. Vamos a pasar a ver las acciones del rondel intermedio. La primera acción disponible será exportar, que es la acción del barquito. Para exportar lo que tengo que hacer es elegir una ciudad en la que no tenga presencia, es decir, que no tengamos ningún barco. Pagaremos el coste indicado de la ruta que tengamos que recorrer. Por ejemplo, si decido irme al Reino de Aragón, pues simplemente pagaré un dinar. Si tengo que ir del Reino de Aragón a Génova, pagaré 2 dinares. Si directamente quisiera ir del Reino de Aragón a Génova, tendré que pagar 1 de aquí y 2 de aquí, ya que no llego de forma directa. Así que, como digo, elegiré el sitio donde quiera ir y me quedaré en la zona izquierda de la ciudad. Al llegar a la ciudad por primera vez, cogeré el sello si es que está. Si otro jugador ha llegado antes que yo, pues se lo habrá llevado él. Es decir, el sello de la ciudad se lo llevará el primer jugador que llegue a ella. Y me lo llevaré a esta zona de mi tablero. Los sellos van a ser un beneficio que nos van a dar o un dinar o un paria en caso de necesitarlos. Al llegar a la ciudad entregaremos 1 o 2 de nuestras mercancías. Simplemente las descartaré de mi tablero y me dará un punto de prestigio por cada una de ellas. De forma adicional, como es en este caso, si descarto exactamente lo que pide la ciudad, en este caso sería azúcar y ropa, ganaré un punto adicional y un paria más. Como en este caso coincide, entonces me llevaré 2 parias por la tela y 2 parias por el azúcar. Y exactamente lo mismo con los puntos 2 por uno y 2 por el otro. Y así se quedará mi barquito en la zona izquierda de la ciudad con esta acción. Por último, recibiré el bonus de la ciudad de la zona izquierda donde haya llegado. 2 intercambios, 2 dinares, un material, otro material. Otra acción disponible son estas manos, que es la acción de consolidar, para consolidar la relación comercial que acabamos de realizar. No hace falta que sean consecutivos, y es decir, yo puedo seguir haciendo la acción de exportar un montón de veces y no consolidar la relación, pero tenemos esta opción. Para consolidar una relación vamos a elegir una ciudad en la que tengamos presencia en el lado izquierdo. Moveremos el barco al lado derecho y eso indicará que consolidamos la relación con esta ciudad. Si algún otro jugador hubiese consolidado la relación antes que nosotros, ese jugador ganará un punto de prestigio y un dinar de la reserva. Nosotros no tendremos que pagar nada, pero ese jugador sí que se lo llevará.
Una vez que hemos consolidado la relación, nos llevaremos al beneficio de la derecha. Si es una loseta roja, será un beneficio inmediato. Si es una loseta azul, será de forma recurrente durante la fase de pagos que luego veremos. Pues podremos realizar otra acción de consolidar, una acción de construcción, de poema, de exportación, ¿vale? Podremos realizar algo de inmediato. Por último, tendremos la acción de producir. Lo primero que haremos será recibir el bonus de una ciudad donde tengamos presencia, ¿vale? Esto de aquí. Y después podremos procesar hasta 2 materias primas convirtiéndolas en materias procesadas. Así que de nuevo hago el ejemplo. Si estuviésemos de esta forma, podría procesar hasta 2 materias primas. ¿Podría hacer solo una si solo tuviera una disponible? Pues sí, simplemente pues pierdo una parte de la acción. Por último, pasamos al rondel interior, donde ya hemos dicho que tenemos otras 3 acciones. La primera acción, que es esta de aquí, será tallar un poema. El poema sucede como en las construcciones, que tenemos poemas mayores y poemas menores. Ambas se realizan desde esta zona de aquí. Ya hemos dicho en la preparación que estos son los menores y estos son los mayores. Elegiremos una de las cartas disponibles de poema. Dependiendo de la carta que coja, así será el pago que tenga que cumplir. Por ejemplo, si quisiera construir o tallar este poema, el pago dependerá de si quiero colocarlo por el lado azul o por el lado rojo. Ya sabéis que la carta tiene la trasera con 2 tipos de poema y nosotros en el tablero también tenemos las 2 posiciones, las azules y las rojas. Cuando tallamos un poema, debo elegir por qué lado colocarlo en mi tablero. Si lo quisiera colocar por aquí, el pago será 1 dinar más 1 dinar por cada poema azul que ya tenga en mi tablero. En este caso simplemente pagaré 1 dinar. Si lo colocase por el lado rojo, el pago serían 2 dinares más 1 dinar por cada rojo que ya tenga en mi tablero. En este caso serían 2 dinares. Si quisiera tallar un poema mayor, solo voy a tener 2 huecos disponibles que están aquí abajo. Y el pago serán 4 dinares más 1 dinar por cada poema mayor que tenga. En este caso serían 4 dinares. Si fuese mi segundo poema mayor, entonces sí, serían 4 dinares más 1 porque ya tengo 1. Así que 5. Sea cual sea el poema que decida tallar, no será el único pago el que tenga que hacer en dinares, sino que además tengo que pagar de forma obligatoria uno de estos 3 materiales, yeso, madera o mármol. Y además puedo pagar de forma opcional uno de los 4 materiales, yeso, madera, mármol o cristal. Y por supuesto me llevaré los puntos correspondientes dependiendo de los materiales que haya aportado en el tallaje del poema. Si es un poema rojo, aplicaremos el efecto del tallado de forma inmediata. Si es un poema azul, su efecto se aplica durante el resto de la partida cuando haga ciertas acciones. Si es un poema gris, se aplicará al final de la partida. Otra acción disponible será volver a activar un poema rojo. Muy sencillo, simplemente si tengo algún poema rojo puedo volver a activarlo realizando esa acción y volviéndome a llevar sus beneficios. Y por último tendremos los trabajos artesanales. Esta acción nos dará 3 dinares más 1 dinar extra por cada 2 poemas que tengamos, da igual cuál. En este caso nos llevaríamos 3 dinares de base más 1 y 2, así que 5 dinares. Esas son las acciones principales que tenemos en el tablero, en todo el rondel. Vuelvo a repetir, colocaremos a nuestro trabajador, cada uno en su rondel correspondiente. El comerciante solo puede estar en el rondel intermedio. Los alarifes solo pueden estar en el rondel exterior. Y la poetisa solo puede estar en el rondel interior. Y haremos la acción correspondiente. Ya os he dicho que si estoy en una casilla que tenga doble acción, es decir, una acción principal y una acción secundaria, puedo realizarla también. ¿Qué acciones secundarias tenemos? Entre el rondel exterior y el intermedio tendremos la opción de coger la materia prima o, si está disponible, procesar una materia que ya tenga. Si esta acción la realiza el alarife, nos costará 1 dinar. Si la realiza el comerciante, no nos costará nada. Y entre el rondel intermedio y el interior, tenemos esta acción secundaria, que es coger el material correspondiente o, si no está disponible, coger uno de entre estos 2 disponibles, yeso o madera. Si esta acción la realiza el comerciante, nos costará 2 dinares. Si la realiza la poetisa, nos costará solo 1. De esta forma vamos a ir moviendo a todos nuestros personajes, pagando lo correspondiente si coincido con otro jugador o con el trabajador del sultán, haciendo las acciones, tumbando a nuestro trabajador, hasta que todos los trabajadores estén tumbados porque hayan realizado ya sus acciones. Y pasaremos a realizar lo siguiente. Lo primero que haremos será obtener los ingresos.
Si tenemos algún barco que esté en la zona derecha de alguna ciudad de color azul, nos llevaremos los ingresos correspondientes. Lo siguiente que haremos será avanzar la ficha del narrador un espacio hacia la derecha. Si hay alguna ficha de deseo del sultán, se colocará en el primer espacio disponible de la torre, ocupando la ficha del narrador su hueco. Puntuaremos los deseos del sultán, que nos dará un punto por cada cosa que nos exija en el deseo, en este caso tener castillos y puertas de cualquier forma, ya sea en construcciones menores o en construcciones mayores. En este caso tendremos 1, 2 y 3 puntos que subiremos en el track correspondiente. Los deseos del sultán solo se añadirán en la ronda 1, 3 y 5. Después pagaremos los parias que vienen indicados en la zona inferior, en este caso serán 2. Y lo que haré será bajar 2 en el track correspondiente. Podremos retroceder el contador de parias si es que los tengo. Podré pagar 2 dinares por cada paria en caso de que no quiera o no pueda bajarlos. También podré descartar un sello, ya que os recuerdo que nos vale como un dinar o como un paria, o podremos perder un punto de prestigio por cada paria que no paguemos. Lo siguiente que haremos será reactivar a todos los trabajadores, es decir, ponerlos de pie en la misma casilla en la que esté. Colocaremos una materia prima en cada hueco en caso de que haya alguno vacío. También colocaremos un mármol aquí si es que nos lo hemos llevado. Rellenaremos los poemas menores si se ha tallado alguno. Los mayores no se repondrán, es decir, hay 2 para cada jugador y ya está. También repondremos las construcciones menores y las losetas de almacén. Veremos el jugador inicial, comprobaremos el contador de parias y el jugador que esté más avanzado elegirá quién es el jugador inicial, pudiéndoselo quedar él o entregarlo a otro jugador. Por último, comprobaremos el cambio de era. Si estamos en esta posición, entonces eliminaremos todas las losetas de primera era y nos quedaremos solo con las de segunda era. Con eso terminaríamos la fase de mantenimiento y pasaríamos de nuevo a la fase de acciones. Vamos a realizar esto continuamente, haciendo ronda por ronda, puntuando los favores del sultán en caso de ser ronda correspondiente, volviendo a hacer el mantenimiento y así hasta que lleguemos a la última ronda. En el momento en el que la ficha del narrador pase a este punto de aquí, cogeré la ficha del sultán y volveré a hacer lo mismo, realizando la puntuación del favor del sultán. ¿Cómo se realiza el final de partida? Lo primero que haremos será realizar una fase de ingresos, como os he explicado anteriormente, en caso de tener barcos en alguna ciudad o algo que nos dé ingresos. Como ya os he dicho, pasaremos la ficha de narrador hasta el último punto, puntuaremos los deseos del sultán de nuevo, pagaremos las 6 parias requeridas en este punto y ahora pasaremos a la puntuación final. Puntuaremos en caso de que tengamos algún poema mayor con lo correspondiente. Después comprobaremos la carta de comercio que lleva aquí desde el principio de la partida. Y por último nos llevaremos un punto por cada sello que mantengamos en nuestro tablero, por cada mercancía que tengamos, por cada mármol y cristal si es que nos queda alguno en el almacén y un punto por cada 2 dinares que tengamos. De esta forma habremos ido subiendo puntuación y el jugador que más puntos tenga al final de la partida y de todo el recuento será el ganador. Ya lo habéis visto, como acciones son súper fáciles. El juego en sí, lo que son las acciones, son muy fáciles, pero claro, tienes que combar todo lo que puedes hacer sin perder demasiado a la hora de pagar los tributos, las parias, intentando tocar un poco todos los palos, pero teniendo en cuenta que tienes 4 personajes, 4 trabajadores para hacer tus acciones, que además no puedes coincidir con tu mismo personaje, es decir, cuando vas del taller al rondel por primera vez es todo muy fácil, pero luego te puedes quedar sin acciones, no llegas a lo que quieres, llego a lo que quiero pero está el sultán y me va a tocar pagar una moneda, o está el sultán y además está el otro jugador y mira, se me hace imposible pagar. Así que hasta aquí mi opinión al respecto de este Sabika. ¿Por qué? Porque sabéis que en mis juegos del mes damos una opinión más extensa de todos los juegos que hemos jugado durante el mes. Así que en mis juegos del mes de noviembre estará la opinión tanto mía como de Napier bastante más extendida, así que no me voy a enrollar más en este final de vídeo, simplemente que nos ha encantado este Sabika, que por supuesto se lleva este sello de juegazo a 2. ¿Por qué? Porque funciona de maravilla. Ya he dicho, el tablero es de 1 o 2 jugadores, por el otro lado está a 3 y 4, a 3 hay una pequeña modificación, a 2 se utilizan los sultanes y funciona
a la perfección, así que no me queda más que darle este sello de juegazo a 2. Y nada más, si lo habéis probado o si estáis por probarlo, dejadnos un comentario, a ver si os ha parecido exactamente lo mismo que nosotros, si os gusta, si no os gusta. Todavía no he visto un comentario negativo sobre este Savika y creo que se va a coronar aquí en noviembre, se va a coronar como juegazo del año, se va a coronar dentro de la lista de mejores juegos de 2022, estoy totalmente segura. De muchos canales, de muchas reseñas, de muchos listados de gente en general, de jugones, creo que se va a colocar muy muy bien. Y nada más, como siempre dejamos nuestras redes por aquí, podéis seguirnos en todas y cada una de ellas. Y lo dicho, os espero en los comentarios, dejadnos un like, dejadnos cualquier cosa, cualquier interacción con el canal, nos viene súper bien. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo de Mi Peltoque. ¡Hasta luego!